Creo que la atención de Richard en lo que han hecho los Estados Unidos, bombardeando los barcos frente a Venezuela, y también al otro lado de América Latina, desde Colombia, está ahora mismo en el centro de las discusiones sobre el Estrecho de Hormuz y sobre cuáles son los derechos de Irán. ¿Qué significa esto para el derecho del mar? Se ha hablado mucho diciendo que lo que hace Irán, al querer imponer peajes, va en contra del derecho del mar de las Naciones Unidas. Pero desde el punto de vista de Irán, ese derecho del mar ya no existe. Todo empezó en Venezuela, con los ataques a los barcos. Y luego, todo esto ha seguido con la violación de la ley del mar en el Báltico, donde los países de la OTAN, Francia, Estonia y otros, están incautando petroleros rusos en esa vía marítima libre. ¿Cómo conciliamos lo que Estados Unidos está haciendo en el Báltico y en otros lugares, violando el libre comercio de Rusia y al mismo tiempo diciendo que Irán no puede ejercer control sobre el Estrecho de Hormuz? Cuando el propio Estados Unidos, cuando Donald Trump ha dicho, queremos controlar el Estrecho de Hormuz, queremos poder cobrar peajes para recuperar todos los costes que hemos gastado en el armamento que hemos usado en Irán, combatiendo el terrorismo de Irán. Terrorismo por defenderse de nuestro propio terrorismo y que se califica como terrorismo. Así que Nima, lo que mencionabas al principio del programa sobre lo que dijo Vance, ¿cómo volvemos a cómo eran las cosas antes? Bueno, ¿a qué se refería exactamente cuando hablaba de cómo eran las cosas antes? Se refería a que Estados Unidos controlaba el comercio mundial de petróleo y que imponía sanciones a quienes comerciaban con Venezuela antes de la invasión estadounidense, con Rusia desde 2022 y con Irán antes de eso. Finalmente, Estados Unidos levantó esas restricciones y el comercio se hacía en dólares. Ahora, sobre todo, el secretario del Tesoro Vance ha estado al frente explicando que todo esto está conectado. Dijo que tenemos que controlar el comercio mundial de petróleo de Venezuela, Rusia e Irán para preservar el sistema del dólar, que eso está por encima de todo. Y no solo controlamos el comercio mundial del petróleo, tiene que fijarse su precio en dólares, y esos dólares deben mantenerse dentro del sistema financiero de Estados Unidos, igual que los ingresos por exportaciones de petróleo de Venezuela, que ahora están en una cuenta bancaria en Miami. Bajo el control de Trump, Vance, las autoridades estadounidenses y también Biden han dicho que si entregamos algún dinero a Irán en virtud del memorando de entendimiento, por los ahorros que Estados Unidos ha confiscado o ha ordenado confiscar a sus aliados, por ejemplo en los Emiratos, entonces esos fondos deben invertirse en Estados Unidos, en dólares, y la mayor parte debe gastarse allí. Y lo que él dijo fue, tendremos a nuestra gente en Doha, sentada justo allí. Dijo, y cito, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tendrá personal en Doha supervisando esa transferencia, cómo se asigna el dinero, y un porcentaje muy alto se destinará a comprar alimentos y medicinas estadounidenses. Así que estaremos reciclando el dinero en productos de Estados Unidos, pero todo estará bajo la supervisión del Tesoro en Oriente Medio. Bueno, lo que Vance ha expresado abiertamente es la conexión entre el impulso de Estados Unidos por monopolizar el comercio del petróleo, mantener el sistema financiero basado en el dólar como pieza clave y el uso del poder militar. Porque él señaló que el petróleo, ¿cómo sabemos que otros países van a invertir su dinero en dólares estadounidenses? ¿Cómo los obligamos a hacerlo? Pues dijo que Estados Unidos tiene un mercado financiero extraordinariamente amplio, muy grande, y que por eso resulta fácil operar en él. Pero han ido que se en ese mercado damos Ford. But then what he said is, look what we've done to the financial market. We've seized Venezuela's gold. Hemos incautado el oro de Venezuela a través del Banco de Inglaterra y su dinero. Nuestros aliados europeos han confiscado los ahorros de Rusia en Euroclear. Y también hemos incautado el dinero de Irán.
El sistema financiero de Estados Unidos se ha convertido en un arma, y eso representa una amenaza para todos los demás países. Por eso tienen miedo de fijar el precio de su petróleo en dólares y mantenerlo en dólares, porque al hacerlo se ven obligados a conservar los ingresos de sus exportaciones de petróleo y en general su riqueza nacional en forma de dólares estadounidenses. Lo que estamos viendo en la última semana más o menos es la explicación de Estados Unidos de por qué necesita controlar cualquier dinero que se entregue a Irán, incluidos los ingresos de sus exportaciones de petróleo. Hay que verlo como parte de lo que, como diría Richard, es el intento desesperado de Estados Unidos por mantener de algún modo los viejos tiempos. Es un poco como un anciano tullido recordando su juventud perdida. ¿No sería bonito volver a cómo eran las cosas antes? Pues bien, Irán dice que no puede volver atrás. Y la pregunta que queda abierta para el resto del mundo es, si no puede volver atrás, ¿cómo va a avanzar? E Irán dice que no puede avanzar bajo la actual ley del mar, que técnicamente no le permitiría cobrar peajes en el estrecho de Hormuz sin el acuerdo de Omán, que tiene el derecho de dejar pasar a la gente por sus aguas territoriales. Hay un principio superior, como creo que mencionó Abraham Lincoln en vísperas de la Guerra Civil estadounidense. Ese principio más alto, por encima del derecho internacional existente, redactado básicamente bajo la dirección de Estados Unidos y Occidente, es lo que realmente está en juego. Así que estamos ampliando todo el debate, más allá de Irán, para incluir a Rusia, a Venezuela y a todo el conjunto. El control que ejercen los estadounidenses sobre los mares se extiende hasta el deseo de Trump de conquistar Groenlandia y más allá, Islandia, para impedir que otros países, Europa y Asia, tengan acceso desde el Atlántico al Océano Ártico, siguiendo esa ruta. La cuestión aquí es quién va a controlar las rutas comerciales del mundo. Y lo que Biden y Trump han dicho, muy claramente, es que si queremos mantener el control sobre otros países y sus economías, ese control que necesitamos dominando el comercio del petróleo, el sistema del dólar mundial y el comercio marítimo, tenemos que controlar Groenlandia, Islandia, el Báltico, el estrecho de Hormuz y otras zonas del mar. Por eso expulsaron a China, a los inversores chinos, de su posición en el Canal de Panamá. Esto es, en realidad, una gran declaración de guerra contra el resto del mundo, como si fuera una guerra de verdad, aunque no esté declarada. Y muchos países parecen desconcertados, sin saber muy bien qué hacer. Irán no ha dicho abiertamente que eso sea lo que hay detrás de sus acciones, pero creo que debería hacerlo. Debería hacer lo que hizo Abraham Lincoln, hablar de un poder superior. It should do what Abraham Lincoln did, talk about the higher power. If I could add, let me go back. Si me permites añadir algo, quiero volver una vez más a esos pescadores que son arrasados por los estadounidenses. Antes de los últimos, no sé cuántos meses lleva ocurriendo esto, digamos 8 o 9 meses. La Marina estadounidense, cumpliendo al menos en parte con la ley del mar a la que se refiere Michael, si tenía motivos para creer que un barco, grande o pequeño, estaba implicado en el tráfico ilegal de drogas, lo detenía, subía a bordo y lo inspeccionaba. Si encontraba el contrabando, se llevaba el barco a un puerto, ya fuera un puerto estadounidense o el puerto de origen. Después venían los procedimientos legales, los juicios y todo lo demás. Court trials, all the rest of it. Something happened to make years. Ocurrió algo que hizo que años y años de práctica en eso se convirtieran de repente en una forma de extremismo sin ley que violaba todas las normas existentes. Y como he intentado mostrarte, se ejecutó a personas que si hubieran sido detenidas por tráfico de drogas en Estados Unidos, habrían tenido un juicio, un abogado, un juez y un jurado, que si las hubiera declarado culpables, las habría condenado a prisión y castigado, pero no las habrían matado. En cambio, las matamos sin ningún procedimiento. Eso es algo muy extremo, sí, pero es una forma de extremismo que deja una lección clara. Cualquier país del Golfo que utilice sus ingresos en dólares, como hacen todos,
y destine una parte importante de ellos a comprar valores emitidos por el Tesoro de Estados Unidos, corre el riesgo de que se produzca un cambio de procedimiento similar. Of a parallel change in procedure. Scott Bessent will get on the telephone to Scott Bessent llamará por teléfono a su homólogo en Bahrein y le dirá, no estamos contentos con el acuerdo que acabáis de firmar con Irán. Así que podéis despediros de vuestro préstamo con el Tesoro de Estados Unidos. Está confiscado, y es un acto que tenemos derecho a hacer. Porque si tenemos derecho a matar a pescadores en barcos sin pasar por ningún procedimiento legal, también tenemos derecho a quitaros el dinero. Desapareced. No tenéis nada. ¿Qué van a hacer? Según las normas actuales, Estados Unidos podría decir, estamos, de hecho, en guerra con Bahrein porque han hecho un trato con Irán. Eso es, por cierto, lo que dijeron. Estamos, de hecho, en guerra con esos pescadores porque hay una guerra contra el narcotráfico. because there's a war against the drug trade. I mean, they're playing loose and free with the language to get Quiero around decir, the law. están jugando con las palabras para saltarse la ley. Es una táctica muy vieja. Si Michael tiene razón, estamos en la situación de que obligamos a otros países a prestarnos dinero. Y eso ya no es un préstamo, amigos. Eso se llama tributo. Puedes llamarlo espagueti si quieres, da igual cómo lo llames. Lo que importa es lo que estás haciendo. Estás obligando a esa gente a darte el dinero y luego decides si lo devuelves o no. Antes se decía, bueno, no pasa nada, porque no podías permitirte el mensaje que eso enviaba al resto del mundo. Pero ahora Estados Unidos está desesperado. No puede permitirse el mensaje que envía matando a esos pescadores. It can't afford the message it sends by killing those fishermen. It can't afford the message it sends by losing. No puede permitirse el mensaje que enviaría si perdiera una guerra con Irán. Pero ¿qué opciones les quedan? Muy pocas. Los países del Golfo se están dando cuenta de eso. Creo que el ministro de Exteriores de Arabia Saudí está ahora mismo en China o de camino allí. ¿Y por qué crees que puede ser? ¿De qué tienen que hablar exactamente los países del Golfo con China? La respuesta es, para librarse de la influencia de Estados Unidos. Ese es su objetivo. Europa ni siquiera entra en la ecuación, porque ya no es relevante. Están aún más desesperados que Estados Unidos. ¿Y a quién le importa? A nadie le importa ya. Europa es un desastre. ¿Y todo esto de qué forma parte? Del declive del imperio occidental. Se ha acabado. It's a decline of the Western Empire. It's over. They've lost the empire. They don't know how to build an economy. Han perdido el imperio. No saben cómo construir una economía sin un imperio. Y eso se puede entender. Durante varios siglos, saquear su imperio fue una parte esencial de su vida. Estados Unidos lo hace de forma informal. Ellos lo hacían de manera formal. Pero se acabó. Ya no se puede. Eso es lo que Irán le está enseñando al mundo, que no se puede seguir haciendo. Tarde o temprano, la gente a la que le haces eso aprende a impedir que lo sigas haciendo. Y nosotros no afrontamos eso. Vivimos en la negación, mezclada con desesperación. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viviendo la desintegración del dominio occidental sobre el mundo. Y va a adoptar formas feas, con giros y vueltas inesperadas. Pero es importante recordar cuál es el proceso más amplio. De lo contrario, uno se pierde en los detalles. Y prestar atención a lo que dice el señor Trump de un día para otro es no entenderlo. From one day to another is to misunderstand. That's not the clue. That's the symptom. Eso no es la pista, es el síntoma. Hay que hacer el análisis, porque esto es una muestra de una patología, como casi todo lo demás. Quiero decir, estamos viendo, si me permites, para tu audiencia, muchos lo saben, que el presidente de los Estados Unidos aparece ahora bajo dos tipos de titulares. Uno de ellos se centra en la celebración del 250 aniversario de la Revolución Americana, con la creación de una réplica al aire libre de una feria estatal. Una feria estatal es un vestigio de la historia agrícola de Estados Unidos. Normalmente se celebran al final del verano, en época de cosecha, como una especie de fiesta común a muchas culturas del mundo. Cuando se recoge el fruto de la tierra, esencial para la supervivencia de la comunidad, se celebra todo lo que la tierra nos da para poder vivir. The earth enables us to have to live. But for a country that has long since
Pero para un país que hace ya mucho tiempo relegó la agricultura a 1, 2 o 3% de su sistema económico, somos una economía urbana, suburbana, industrial y de servicios. ¿No hay una forma mejor de celebrar que con una especie de idea nostálgica? Y luego, claro, al hacerlo en pleno verano, en lugar de en otoño, hace demasiado calor y nadie va. Hoy en Washington, la temperatura está por las nubes. Las fotos de esta gran feria estatal la muestran vacía. Es una broma, no una realidad. Y el otro titular que tenemos hoy habla de riqueza personal. El señor Trump consiguió manipular el mercado de las criptomonedas para ganar $1,000 millones, mientras sus propios inversores perdían su dinero a manos de él. Y con una gran sonrisa ha ganado otro $1,000 millones. Así es Estados Unidos hoy. Es un esfuerzo desesperado, muy desesperado, de quienes están arriba por aferrarse mientras el barco se hunde. Es algo extraordinario. Los mayores multimillonarios, el señor Thiel, por ejemplo, acaba de comprarse una casa en Argentina. Sabe que tiene que salir. Sabe que el barco se hunde. Ha llevado a su familia tan lejos de Silicon Valley como ha podido. Y otros están comprando mansiones en zonas remotas de Nueva Zelanda y Australia. ¿Qué es esto? Es una sociedad que de forma oficial niega lo que cada uno, a su manera, está reconociendo y afrontando. Y para el resto de nosotros, para la mayoría, más nos vale entenderlo y detener este proceso antes de que nos arrastre a todos con él. Bueno, Richard, creo que hay un lado positivo, el lado adecuado, en esta celebración de la Feria Estatal del 4 de julio. Se va a celebrar justo al lado del estanque lleno de algas, junto al monumento a Lincoln. Está lleno de algas porque Trump le dio el contrato para arreglarlo a un delincuente convicto que había sido socio suyo en sus tiempos del negocio inmobiliario. Y esto forma parte de sus recompensas a los amigos. Así que fue otro regalo, otra vez a costa de los contribuyentes, comprando apoyos a base de repartir contratos federales. A mí me suena toda una metáfora. Va a ser calor, las algas van a oler mal y la gente va a estar marchando y respirando profundamente. Pero aparte de eso, creo que lo que has hecho es describir la dinámica general de todo esto, que es el contexto de lo que estamos viendo ahora mismo en Irán. Y el contexto, como tú mismo señalabas, es realmente el final del orden colonial occidental, que quedó fijado en el siglo XIX con la lucha por las colonias, y que después se consolidó con un colonialismo financiero. Hacer que todas esas colonias pidieran dinero prestado. Luego los países que se independizaron, desde Haití hasta Grecia, pasando por México, Egipto, Túnez o Brasil, todos esos países que habían pedido préstamos cayeron en deuda y se encontraron con que las grandes potencias enviaban cañoneras para imponer el control de los acreedores sobre sus sistemas financieros, para tomar el control de sus finanzas y asegurarse de que los acreedores extranjeros cobraran. Uno de los problemas que Nima mencionó al principio fue el del Líbano. Miremos Líbano. Líbano es el ejemplo perfecto de lo que ha quedado obsoleto en este orden. Fue dividido en plena Primera Guerra Mundial por franceses y británicos, que entregaron el control del país a Francia. Bueno, hacia la mitad de la Segunda Guerra Mundial, en 1943, cuando el Líbano estaba gobernado por el partido fascista maronita Falange, los franceses dijeron, bueno, ha llegado el momento de que seáis independientes y tengáis una nueva constitución que nosotros vamos a organizar. El jefe del Estado libanés debía ser siempre un cristiano maronita fascista. El segundo en el mando, un representante suní. Y el presidente del Parlamento, el cargo menos importante, sería un chií. Los suníes y los cristianos libaneses se unieron y quisieron participar en la exterminación de los chiíes junto a Israel. Y ahora se ha producido un fuerte descenso de la población cristiana en el Líbano. Se han marchado y la población suní tampoco está creciendo mucho. The Sunni population isn't increasing much. It's the Shia population in the south
Es la población chií del sur la que ha alcanzado la posición dominante, no solo entre los votantes, sino también en el parlamento libanés. Pero la Constitución no permite que sea elegida. Ese es el tipo de antidemocracia que Occidente deformó cuando dividió toda Asia Occidental tras el final de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano. Iba a repartirse entre Francia, Gran Bretaña y Rusia, pero con la Revolución Rusa de 1917, Rusia quedó fuera. Y desde entonces hemos tenido todos estos conflictos étnicos que estamos viendo ahora. Fronteras trazadas deliberadamente cruzando líneas étnicas y religiosas, precisamente para que todos fueran minoría en su propio país, para enfrentar a unos grupos con otros y evitar que se unieran, para decir que el orden occidental que ha creado este desastre se ha terminado. Así que no creo que pueda haber una solución definitiva a la lucha contra Irán sin reescribir básicamente la Constitución iraní. Eso implicaría en esencia que Irán respalde a la mayoría chií para que tome el control. Parece un problema tan grande que va más allá de un problema. Es un verdadero dilema. No hay salida sin algún tipo de guerra civil violenta, y creo que va a haber guerra civil en todo el Golfo, en los Emiratos. El actor clave en todo esto, en mi opinión, va a ser Arabia Saudí. En los últimos días hemos visto todos esos informes que dicen que Estados Unidos había planeado atacar Irán hace unas semanas. Y Arabia Saudí se enteró de esto, o lo supo de alguna manera, y dijo, no podéis usar nuestras bases aéreas en Arabia Saudí para atacar a Irán, porque esas bases no nos están protegiendo. Nos dejan desprotegidos frente a una posible represalia iraní. Las armas que nos vendisteis no funcionan. Los misiles defensivos y los radares no nos protegen. Las armas ofensivas tampoco sirven. Tenemos que recurrir a Irán, a Rusia y a China para conseguir armamento que sí funcione. No vengáis aquí. Y según el informe del New York Times, los aviones de Trump tuvieron que huir y no pudieron atacar a Irán. Muy distinta es la situación de los Emiratos, con Dubái y los demás países. ¿Hasta cuándo podrán los Emiratos, que han ligado todas sus esperanzas económicas a Estados Unidos y a sus mercados financieros, seguir siendo aliados de Washington y de Israel contra Irán, contra lo que en esencia se está convirtiendo en la mayoría global? No veo cómo se podría evitar una guerra civil que vaya desde el Líbano hasta los Emiratos, como consecuencia de todo esto. Creo que apenas estamos empezando a ver las dinámicas que se han puesto en marcha con el ataque de Trump para intentar mantener el poder estadounidense. Está generando una desestabilización que al final va a llevar no solo a la región de Asia Occidental, sino al mundo entero a decir, realmente necesitamos crear una alternativa al orden impuesto por Estados Unidos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues bien, hace poco hemos visto a la India y a Japón alinearse con Estados Unidos. La India en la práctica se ha retirado de los BRICS y ha trasladado su lealtad a Estados Unidos e Israel, y eso deja fuera a una parte muy importante del grupo. Sudáfrica está hecha un lío, así que ahora depende realmente de China, Rusia e Irán tomar la iniciativa y empezar a definir qué tipo de orden quieren. Y no veo que se esté avanzando mucho en eso. Y todo lo que Richard y yo, Power2, penetrar la lógica interna.